El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que es lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abedul Taref vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó al verle. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: Puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré.
Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. El temido enemigo. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor, a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. Sin embargo, no decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día cualquiera, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad.
Entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este le daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabarían en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y le preguntó: ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas? Dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perdemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede? Preguntó el invitado. Me siento mal, contestó el monarca. Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, sería un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta asegurándose de que nada pasara. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche.
o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Y así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo, como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud, iba realmente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar. El rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Hasta que un día, a más de 4 años de aquella cena, sin motivo, el rey recordó que este hombre, a quien consideraba ahora su mejor amigo, había sido su más odiado enemigo. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matarlo. Y se dio cuenta que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo: «Hermano mío, tengo algo para contarte que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «y alivia tu corazón». «Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte frente a cualquier cosa que me dijeras. Quería que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado». El rey suspiró profundamente y siguió: «Aquella noche no me animé a matarte y ahora que somos amigos, y más que amigos, hermanos, me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiese hecho. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos». El mago lo miró y le dijo: «Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y acariciaste con la mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer». El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. «Como justa devolución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección.
una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender, quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente, esa misma noche, el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte, había aprendido del mago a despegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste simplemente por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior de su muerte? Tal vez, de alguna manera desconocida, el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín, bajo su ventana, una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como se llora ante la pérdida de los seres queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía, quizás de casualidad. Quizás de dolor. O quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. El arte de igualar para abajo. Juan sin piernas era un hombre que trabajaba como leñador. Un día Juan compró una sierra eléctrica pensando que esto aligeraría mucho su trabajo. La idea hubiera sido muy feliz si él hubiera tenido la preocupación de aprender a manejar primero la sierra, pero no lo hizo. Una mañana, mientras trabajaba en el bosque, el aullido de un lobo hizo que el leñador se descuidara. La sierra eléctrica se deslizó entre sus manos y Juan se accidentó hiriéndose de gravedad en las dos piernas. Nada pudieron hacer los médicos para salvarlas, así que Juan sin piernas, como si fuera víctima de la profética determinación de su nombre, quedó definitivamente postrado en un sillón de ruedas por el resto de su vida. Juan estuvo deprimido durante meses por el accidente, y después de un año pareció que poco a poco empezaba a mejorar. No obstante, algo conspiró contra su recuperación psíquica e imprevistamente Juan volvió a caer en una profunda e increíble depresión. Los médicos lo derivaron a psiquiatría.
Juan sin piernas, después de una pequeña resistencia, hizo la consulta. El psiquiatra era amable y contenedor. Juan se sintió en confianza rápidamente y le contó sucintamente los hechos que derivaron en su estado de ánimo. El psiquiatra le dijo que comprendía su depresión. La pérdida de las piernas, dijo, era realmente un motivo muy genuino para su angustia. Es que no es eso, doctor, dijo Juan. Mi depresión no tiene nada que ver con la pérdida de mis piernas. No es la discapacidad lo que más me molesta. Lo que más me duele es el cambio que ha tenido la relación con mis amigos. El psiquiatra abrió los ojos y se quedó mirándolo, esperando que Juan sin piernas completara su idea. Antes del accidente, mis amigos me venían a buscar todos los viernes para ir a bailar. 1 o 2 veces a la semana nos reuníamos a chapotear en el río y a hacer carreras, a nado. Hasta días antes de mi operación, algunos de los amigos salíamos los domingos de mañana a correr por la avenida Constantera. Sin embargo, parece que por el solo hecho de haber sufrido el accidente, no solo he perdido las piernas, sino que he perdido además las ganas de mis amigos de compartir cosas conmigo. Ninguno de ellos me ha vuelto a invitar desde entonces. El psiquiatra lo miró y se sonrió. Le costaba creer que Juan sin piernas no estuviera entendiendo lo absurdo de su planteo. No obstante, el psiquiatra decidió explicarle claramente lo que pasaba. Él sabía mejor que nadie que la mente tiene resortes tan especiales que pueden hacer que uno se vuelva incapaz de entender lo que es evidente y obvio. El psiquiatra le explicó a Juan sin piernas que sus amigos no lo estaban evitando por desamor o rechazo. Aunque fuera doloroso, el accidente había modificado la realidad. Le gustara o no, él ya no era el compañero de lección para hacer esas mismas cosas que antes compartían. Pero doctor, interrumpió Juan sin piernas, yo sé que puedo nadar, correr y hasta bailar. Por suerte, pude aprender a manejar mi silla de ruedas y sé que nada de eso me está vedando. El doctor lo serenó y siguió su razonamiento. Por supuesto que no había nada en contra de que él siguiera haciendo las mismas cosas. Es más, era importantísimo que siguiera haciéndolas. Simplemente era difícil seguir pretendiendo compartirlas con sus relaciones de entonces. El psiquiatra le explicó a Juan que en realidad él podía nadar, pero tenía que competir con quienes tenían su misma dificultad. Que podía ir a bailar, pero en clubs y con otros a quienes también les faltaran las piernas. Podía salir a entrenarse por la costanera, pero debía aprender a hacerlo con otros discapacitados. Juan debía entender que sus amigos no estarían con él ahora como antes, porque ahora las condiciones entre él y ellos eran diferentes, ya no eran sus pares de iguales. Para poder hacer estas cosas que él deseaba hacer y otras más, era mejor acostumbrarse a hacerlo con sus pares de iguales. Tenía, entonces, que dedicar su energía a fabricar nuevas relaciones con pares. Juan sintió que un velo se descorría dentro de su mente y esa sensación lo serenó. Es difícil explicarle cuánto le agradezco su ayuda, doctor, dijo Juan. Vine casi forzado por sus colegas, pero ahora comprendo que tenían razón. He entendido su mensaje y le aseguro que seguiré sus consejos, doctor.
Muchas gracias, ha sido realmente útil venir a la consulta. Nuevas relaciones con pares. Se repitió Juan para no olvidarlo. Y entonces Juan sin piernas salió del consultorio del psiquiatra y volvió a su casa. Y puso en condiciones su sierra eléctrica. Planeaba cortarles las piernas a algunos de sus amigos y fabricar así algunos pares. Darse cuenta. Me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda. No lo veo y me caigo en él. Día siguiente. Salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda y me vuelvo a caer en él. Tercer día. Salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda. Sin embargo, no lo encuentro y caigo en él. Cuarto día. Salgo de mi casa tratando de acordarme del pozo en la vereda. Lo recuerdo y a pesar de eso, no veo el pozo y caigo en él. Quinto día. Salgo de mi casa. Recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la vereda. Y camino mirando el piso y lo veo, y a pesar de verlo, caigo en él. Sexto día. Salgo de mi casa. Recuerdo el pozo en la vereda. Voy buscándolo con la vista. Lo veo. Intento saltarlo, pero caigo en él. Séptimo día. Salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto. Rozo con las puntas de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y caigo en él. Octavo día. Salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado. Me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que festejo dando saltos de alegría y al hacerlo caigo otra vez en el pozo. Noveno día. Salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, lo salto y sigo mi camino. Décimo día. Me di cuenta recién hoy que es más cómodo caminar por la vereda de enfrente. El cuento dentro del cuento. Hacía meses que vivía asustado por terribles pensamientos de aniquilación que lo atormentaban, sobre todo en las noches. Se acostaba temiendo no ver el amanecer del día siguiente y no conseguía dormirse hasta que el sol despuntaba, a veces apenas una hora antes de tener que levantarse para ir a su trabajo. Cuando supo que el iluminado pasaría la noche en las afueras del pueblo, se dio cuenta de que tenía en sus manos una oportunidad única, ya que no era frecuente que los viajeros pasaran, ni siquiera cerca, de ese poblado perdido entre las montañas de Caldea. La fama precedía al misterioso visitante, y aunque nadie lo había visto, se decía que el maestro tenía las respuestas a todas las preguntas. Por eso esa madrugada, sin que ninguno de su casa lo notara, lo fue a ver a la tienda que le habían avisado. Había armado junto al río.
Encontró al iluminado meditando. Esperó respetuosamente unos minutos hasta que el maestro notó su presencia. En ese momento, y como si lo estuviera esperando, giró hacia él y con una plácida expresión lo miró a los ojos en silencio. Maestro, ayúdame, dijo el hombre. Pensamientos terribles asaltan mis noches y no tengo paz ni ánimo para descansar y disfrutar de las cosas que vivo. Dicen que tú lo resuelves todo. Ayúdame a escapar de esta angustia. El maestro sonrió y le dijo: Te contaré un cuento. Un hombre rico mandó a su criado al mercado en busca de alimentos, pero a poco de llegar allí se cruzó con la muerte, que lo miró fijamente a los ojos. El criado empalideció del susto y salió corriendo dejando tras de sí las compras y la mula. Jadeando, llegó a casa de su amo. Amo, amo, por favor, necesito un caballo y algo de dinero para salir ya mismo de la ciudad. Si salgo ya mismo, quizás llegue a Tamur antes del anochecer. Por favor, amo, por favor. El señor le preguntó sobre el motivo de tan urgente pedido, y el criado le contó a borbotones su encuentro con la muerte. El dueño de la casa pensó un instante y, alargándole una bolsa de monedas, le dijo: Bien, sea, vete. Llévate el carro negro, que es el más veloz que tengo. Gracias, amor, dijo el sirviente, y tras besarle las manos, corrió al establo, montó el caballo y partió velozmente hacia la ciudad de Tamur. Cuando el sirviente se hubo perdido de vista, el acaudalado hombre caminó hacia el mercado buscando a la muerte. ¿Por qué asustaste a mi sirviente?, le preguntó en cuanto la vio. ¿Asustarlo yo?, preguntó la muerte. Sí, dijo el hombre rico. Él me dijo que hoy se cruzó contigo y lo miraste amenazadamente. Yo no lo miré amenazadamente, dijo la muerte. Lo miré sorprendida. No esperaba verlo aquí esta tarde, porque se supone que tengo que recogerlo en Tamur esta noche. ¿Entiendes?, preguntó. Claro que entiendo, maestro. Intentar escapar de los malos pensamientos es salir a buscarlos. Huir de la muerte es ir a su encuentro. Así es. Tengo tanto que agradecerte, maestro, dijo el hombre. Siento que desde esta misma noche dormiré tan tranquilo recordando este cuento que me levantaré sereno cada mañana. Desde esta noche, interrumpió el anciano, no habrá más mañanas. No entiendo, dijo el hombre. Entonces no entendiste el cuento. El hombre, sorprendido, miró al iluminado y vio que la expresión de su cara ya no era la misma. Codicia. Cavando para montar un cerco que separara mi terreno del de mis vecinos, me encontré enterrado en el jardín un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, sino por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Después de desenterrar el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y herrumbradas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa, prolijamente las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte,
Por suerte no era mi caso. Hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener el muy miserable que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado, porque si hay algo que a mí no me importa son las cosas que se compran con dinero. Pero eso sí, no soporto la gente codiciosa. El oso. Esta es la historia de un sastre, un zar y su oso. Un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Al atardecer, cuando un guardiacárcel le llevó al sastre la última cena, éste meneó la cabeza y musitó: Pobre zar. El guardia no pudo evitar la carcajada. Pobre del zar, pobre de ti, tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo. Tú no entiendes, dijo el sastre. ¿Qué es lo más importante para nuestro zar? Lo más importante, contestó el guardia. No sé, su pueblo. No seas estúpido, digo algo realmente importante para él. ¿Su esposa? Más importante. Los diamantes, creyó adivinar el carcelero. ¿Qué es lo más que le importa al zar en el mundo? Ya sé, su oso. Eso, su oso. ¿Y? Mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el zar perderá su única oportunidad para conseguir que su oso hable. ¿Tú eres entrenador de osos? Un viejo secreto familiar, dijo el sastre. Pobre del zar. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñarle a hablar a los osos. El zar estaba encantado. Mandó a buscar inmediatamente al sastre y cuando lo tuvo enfrente así le ordenó: Enséñale a mi oso nuestro lenguaje. El sastre bajó la cabeza y dijo: Me gustaría complacerte, ilustrísima, pero enseñar a hablar a un oso es una tarea ardua y lleva tiempo, y lamentablemente tiempo es lo que menos tengo. ¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? Preguntó el zar. Depende de la inteligencia del oso. El oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Bien, si el oso es inteligente y siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de 2 años. El zar pensó un momento y luego ordenó: Bien, tu pena será suspendida por 2 años. Mientras tanto tú entrenas al oso. Mañana empezarás. Alteza, dijo el sastre, si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar de sastre para mantener a mi familia. Eso no es problema, dijo el zar. A partir de hoy, durante 2 años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar, y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero, eso sí, dentro de 2 años, si el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad?
Sí, Alteza. Bien. ¡Guardias! Gritó el zar. Que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle 2 bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. ¡Ya! ¡Fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. Muchas gracias, gracias. No olvides, le dijo el zar apuntándolo con el dedo directamente a la frente. Si en 2 años el oso no habla. Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el sastre apareció en la casa en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvo a solas el hombre le contó los hechos. —¡Estás loco! —chilló la mujer—. Enseñar a hablar al oso del zar. Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca. ¡Estás loco! Enseñar a hablar a un oso. Loco. ¡Estás loco! Calma, mujer, calma. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora tengo 2 años. En 2 años pueden pasar tantas cosas. En 2 años, siguió el sastre, se puede morir el zar, me puedo morir yo, y lo más importante, por ahí el oso habla. Solo por amor. Camino por mi camino. Mi camino es una ruta con un solo carril, el mío. A mi izquierda un muro eterno separa mi camino del camino de alguien que transita a mi lado, del otro lado del muro. De vez en cuando en este muro hay un agujero, una ventana, una hendidura, y puedo mirar hacia el camino de mi vecino o vecina. Un día, mientras camino, creo ver, del otro lado del muro, una figura que pasa a mi ritmo, en mi misma dirección. Miro esa figura. Es una mujer. Es hermosa. Ella también me ve, me mira. La vuelvo a mirar. Le sonrío y me sonríe. Un momento después, ella sigue andando su camino, y yo apuro la marcha porque espero ansiosamente la próxima oportunidad de cruzarme con esa mujer. En la próxima ventana me detengo un minuto. Cuando ella llega, nos miramos a través de la ventana. Parece tan encantada conmigo como yo con ella. Le digo por señas lo mucho que ella me agrada. Me contesta por señas. No sé si significan lo mismo que las mías, pero intuyo que ella entiende lo que quiero decirle. Siento que me quedaría un largo rato mirándola y dejándome mirar, pero sé que mi camino continúa. Me digo que más adelante en el camino habrá seguramente una puerta y quizás pueda yo cruzar a encontrarme con ella. Nada da más certeza que el deseo, así que me apuro por encontrar la puerta que imagino. Empiezo a correr con la vista clavada en el muro. Un poco más adelante la puerta aparece. Allí está del otro lado, mi ahora deseada y amada compañera, esperándome. Le hago un gesto. Ella me devuelve un beso en el aire. Me hace una seña como llamándome. Es todo lo que necesito. Emprendo contra la puerta para reunirme con ella, de su lado del muro. La puerta es muy estrecha, paso una mano, paso el hombro, hundo un poco la panza, me retuerzo un poquito sobre mí mismo, casi consigo pasar mi cabeza, pero mi oreja derecha se queda trabada. Empujo.
No hay caso, no pasa. Y no puedo usar mi mano para torcerla, porque no podría poner ni un dedo allí. No hay espacio para pasar con mi oreja, así que tomo una decisión. Porque mi amada está allí y me espera. Porque es la mujer que siempre soñé y me llama. Saco una navaja de mi bolsillo y de un solo tajo rápido me animo a darme un corte en la oreja para que mi cabeza pase por la puerta. Y tengo éxito, mi cabeza consigue pasar. Pero después de mi cabeza veo que es mi hombro el que queda trabado. La puerta no tiene forma de mi cuerpo. Hago fuerza, pero no hay remedio. Mi mano y mi cuerpo han pasado, pero mi otro hombro y mi otro brazo no pasan. Ya nada me importa, así que retrocedo y sin pensar en las consecuencias, tomo envión y fuerzo mi paso por la puerta. Al hacerlo, el golpe desarticula mi hombro y el brazo queda colgando como sin vida. Pero ahora, afortunadamente, en una posición tal que no puedo atravesar la puerta, ya casi estoy del otro lado. Justo cuando estoy a punto de terminar de pasar por la hendidura, me doy cuenta de que mi pie derecho se ha quedado enganchado del otro lado. Por mucho que esfuerzo y me esfuerzo, no puedo pasarlo. No hay caso. La puerta es demasiado angosta para que mi cuerpo entero pase por ella. Demasiado angosta. No pasan mis dos pies. No lo dudo, estoy ya casi al alcance de mi amada. No puedo echarme atrás, así que agarro el hacha y apretando los dientes doy el golpe y desprendo la pierna. Ensangrentado, a los saltos, apoyado en el hacha y con el brazo desarticulado, con una oreja y una pierna menos, me encuentro con mi amada. Le digo: aquí estoy, por fin he pasado, me miraste, te miré, me enamoré, he pagado todos los costos por ti, todo vale en la guerra y el amor, no importan los sacrificios, valían la pena si eran para encontrarse contigo, para poder seguir juntos, juntos para siempre. Ella me mira, se le escapa una mueca y me dice: así no quiero, a mí me gustabas cuando estabas entero. Obstáculos. Voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me di cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo, todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo, dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja.
Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo, imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me di cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas o días o meses. El puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo, a un costado del camino, un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta: ¿por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Joroska. Siempre le habían gustado los enigmas. Desde chico se había desafiado a sí mismo en cuanto crucigrama, laberinto, criptograma y problema de ingenio se le había presentado. Con mayor o menor éxito, había usado gran parte de su vida y de su cerebro en resolver problemas que otros habían inventado. Por supuesto que no era infalible, pasaron por sus manos muchos acertijos que eran demasiado complicados para él. Frente a ellos, Joroska había repetido una secuencia casi ritual. Los miraba un rato largo y definía de un vistazo, como experto que era, si este problema pertenecía o no al grupo de los insolubles. Si su mirada confirmaba que lo era, Joroska tomaba aire y de todas maneras se abocaba a la resolución. Comenzaba entonces la etapa de la frustración, por psicologizar el análisis del ritual. Aparecían las preguntas imposibles, los caminos cerrados, los símbolos intrincados, las palabras desconocidas, los planteos imprevisibles. Joroska había descubierto hacía tiempo su actitud exitista frente a la vida. ¿Sería por eso que estos enigmas terminaban por enojarlo? El caso es que poco tiempo después de la tentativa se aburría cósmicamente y abandonaba el problema, criticando en el fondo de su subconsciente al estúpido hacedor de problemas que él no podía resolver. Creo que fue debido a que también se aburría con los planteos demasiado fáciles, que llegó a la conclusión de que hay un enigma a la medida de cada resolvedor, y solo uno mismo puede saber cuál es su medida. Lo ideal, se dijo, sería crear los propios acertijos a la propia medida. Pero inmediatamente se dio cuenta de que eso lo haría perder interés al enigma mismo. El creador tendría la solución a medida que planteaba el problema. Un poco jugando y un poco animado por la idea de servir a otros a que pudieran resolver en el futuro estos enigmas, empezó a crear dilemas, juegos de palabras, de números, problemas de lógica y planteos de pensamiento abstracto. Pasaron los años,
Todos sus acertijos eran compartidos con amigos, revistas especializadas y algunas últimas páginas de diarios locales. Joroska se transformó en un famoso diseñador de enigmas y acertijos. Pero su gran obra fue, sin lugar a dudas, la construcción del laberinto. En el fondo de su casa enorme empezó los días de solcito y paz, a levantar paredes ladrillo por ladrillo para armar a escala natural un enorme laberinto. Todos sus trabajos podían editarse, imprimirse, distribuirse, todos excepto ese. El laberinto no se publicaba ni se trasladaba. El laberinto solo crecía y crecía en el fondo de la casa. Joroska cada vez lo complicaba más y más. Casi sin darse cuenta, el intrincado acertijo tenía cada vez más caminos sin salida. Tanto que la construcción se transformó en parte de su vida. No había un día en el que Joroska no agregara algún ladrillo, tapiara una salida o prolongara una curva para hacer más difícil su recorrido. ¿Cuándo fue? Diría yo que alrededor de 20 años después. El fondo del terreno ya no alcanzaba para seguir construyendo y entonces el laberinto empezó, casi naturalmente, a incluirse en su propia casa. Para ir del dormitorio al baño había que dar 8 pasos al frente, girar a la izquierda, dar 6 pasos, luego a la derecha, bajar 3 escalones, caminar 5 pasos, doblar otra vez a la derecha, saltar un obstáculo y abrir una puerta. Para ir a la terraza había que inclinar el cuerpo sobre la pared izquierda, rodar unos metros y subir por una escalera de soga hasta el piso alto. Así, de pronto, poco a poco, su casa se fue transformando en un gran laberinto en tamaño natural. Al principio esto lo llenó de satisfacción. Era divertido transitar esos pasillos que lo conducían, también a él, a veces a rutas sin salida, ya que era imposible recordar todos los caminos en la memoria. Era un laberinto a medida, a su medida. Desde entonces, Joroska invitó a mucha gente a su casa, a su laberinto, pero aún los más interesados terminaban, como él, en otros acertijos, defraudados, desbordados y aburridos. Joroska se ofrecía a guiarles por su casa, pero la gente después de un rato decidía irse. Poco más o poco menos todos le decían lo mismo. No se puede vivir así. Finalmente, Joroska no aguantó su eterna soledad y se mudó a una casa sin laberintos donde podía recibir a la gente sin ningún problema. Sin embargo, cada vez que conocía a alguien que le parecía lúcido, lo llevaba a su verdadero lugar, como hacía aquel niño que fue el aviador de El Principito, con sus dibujos de las boas cerradas y las boas abiertas. Así, Joroska abría su laberinto a los que le parecían merecedores de tal distinción. Pero Joroska nunca encontró nadie que quisiera vivir con él en ese lugar.